Buenos días con todos y todas. La Defensoría del Pueblo de Ecuador, como coordinadora del Grupo Temático de Empresas y Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson FIO para el periodo 2025-2026, ha preparado un plan de trabajo orientado a revitalizar y fortalecer este grupo y a las instituciones que lo conforman, en función de la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial en la región, a través del diálogo constructivo, la generación de conocimiento y la articulación entre las instituciones del Ombudsman, el sector empresarial y otros actores clave, aterrizando las acciones globales a las realidades locales. En ese sentido, nos complace dar la bienvenida al evento Debida Diligencia en Derechos Humanos, Guías Prácticas para Pymes. Este evento tiene como finalidad abordar la importancia de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, aplicada a pequeñas y medianas empresas, a fin de incluirlas en los procesos para la identificación, prevención, mitigación, reparación y rendición de cuentas para combatir los impactos adversos que sus operaciones pueden causar en los derechos humanos. En este primer encuentro desarrollaremos las siguientes temáticas con personas expertas en la materia: la importancia de las pymes en la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en el marco de los principios rectores de la ONU, riesgos e impactos en los derechos humanos dentro de las cadenas de valor de las pymes, elementos clave y herramientas para implementar la debida diligencia en pymes, soluciones y buenas prácticas de debida diligencia en pymes y el rol de las INDH. La metodología a utilizar será la siguiente. En un primer momento se realizarán las presentaciones, el desarrollo del tema y una breve conclusión. Una vez concluido este espacio, se habilitará la participación mediante una lluvia de ideas sobre las soluciones y buenas prácticas para la debida diligencia aplicada a las pymes y el rol de las INDH. Posterior a ello, se receptarán las preguntas para la respuesta de las personas ponentes, por lo que les solicitamos ir escribiendo en el chat habilitado para este fin sus preguntas y a quién va dirigida. Esperamos que este espacio contribuya de manera positiva en la implementación de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, especialmente para las pymes. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan este día, especialmente del sector empresarial, ponentes, miembros del Grupo de Empresas y Derechos Humanos de la FIO y público en general. Este momento les queremos pedir por favor si nos ayudan encendiendo sus cámaras, puesto que tenemos cobertura comunicacional de este evento y desde nuestra dirección de comunicación van a realizar fotografías de todos quienes nos acompañan este día. Por favor, habilitamos las cámaras si son tan gentiles. Listo, esperamos un momento, por favor. Desde comunicación van a hacer las fotografías. Gracias. Esperamos un minutito más, por favor. Me están indicando desde la dirección de comunicación. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Si desean, pueden continuar con las cámaras encendidas o si desean, pueden apagarlas.
A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de Pamela Jaramillo Amores, directora nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y coordinadora del Grupo Temático de Empresas y Derechos Humanos de la FIO. Adelante, Pam. Buenos días con todos y todas. Desde la Defensoría del Pueblo, como coordinadores del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la FIO, les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, de fortalecimiento y también de sinergias entre el sector empresarial y el rol de las INDH frente a este tema tan importante sobre la debida diligencia empresarial enfocada en los derechos humanos. Es importante este tema debido a que estamos entrando a una nueva era de evolución frente a la responsabilidad social empresarial y buscando que las empresas sean parte de esta prevención y respeto a los derechos humanos. Es un tema nuevo, un tema que en este momento está en auge, un tema que muchas veces no es comprendido en su totalidad. Por eso, desde el Grupo de Empresas y Derechos Humanos de la FIO, hemos visto la necesidad de fortalecer los lazos entre las INDH y el sector empresarial, para que juntos podamos ir construyendo normativa, podamos ir construyendo política pública que permita a las empresas transversalizar el enfoque de derechos humanos y de la naturaleza en su gestión. Asimismo, hemos visto la necesidad de tomar en cuenta a las pequeñas y medianas empresas, ya que para estas empresas es un poco más complicado el tema de la debida diligencia, pero no es imposible. Y es una acción estratégica y de gestión de riesgos que va a permitir que el funcionamiento de los negocios sea sostenible. Desde aquí de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, el defensor del pueblo, César Córdoba, envía los saludos pertinentes a todas las personas presentes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio tan importante y agradecemos su participación. Gracias y comenzamos el evento. Muchas gracias, Pame. Y agradecemos tu intervención. A continuación, damos la bienvenida a nuestro primer ponente, Carlos Seijas, delegado de Empresas y Derechos Humanos y director del Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, quien tiene amplia trayectoria y experiencia en varios campos relacionados con los derechos humanos. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y en Sociología por la Universidad de Barcelona. Magíster en Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias Sociales por la Universidad de Costa Rica. Psicólogo por la Universidad Francisco Marroquín. Fue asesor del Procurador de los Derechos Humanos en las áreas de mediación, resolución de conflictos e incidencia en políticas públicas y planificación. Columnista de periódicos y revistas, escritor y docente universitario. Damos la más cordial bienvenida a Carlos Seijas, quien presentará la ponencia sobre la importancia de las pymes en la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en el marco de los principios rectores de la ONU. Adelante, Carlos. Estimado Carlos, está con el micrófono apagado. Perdón, ahorita me di cuenta. Muchas gracias. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Gracias a la Defensoría del Pueblo de Ecuador por permitirnos compartir algunas reflexiones sobre este tema. Así que de todo corazón van estas reflexiones, ¿no? Entonces vamos a trabajar el rol, como ya lo dijeron, de las pymes en la debida diligencia empresarial en derechos humanos, ¿verdad? Quisiera comenzar con una afirmación sencilla pero contundente. Hablar de debida diligencia sin hablar de pymes es como intentar construir un puente sin pilares. Con frecuencia,
se avanza y avanza. Entonces, con frecuencia al abordar este tema, la imagen que viene a la mente es la de grandes corporaciones multinacionales con departamentos especializados en cumplimiento, sostenibilidad y auditoría. Sin duda, esas compañías tienen una responsabilidad enorme. Sin embargo, la realidad económica de Iberoamérica nos muestra otra cara. Más del 90% de nuestras empresas son pequeñas y medianas. Ellas generan la mayor parte de empleo y sostienen de manera silenciosa pero decisiva las cadenas de valor. Por eso, dejar fuera las pymes de este debate sería ignorar una parte esencial de nuestra realidad empresarial. La debida diligencia perdería sentido si se limitara a un discurso incompleto que luce bien en documentos, pero no transforma la vida de las personas. En ese camino contamos con una brújula clara: los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados en el 2011. En este marco internacional convertido en referencia obligada, descansa en 3 pilares interconectados. 1. El deber del Estado de proteger a las personas frente a abusos cometidos por terceros, incluidas las empresas. 2. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y relaciones comerciales. Y 3. El acceso a mecanismos efectivos de remediar los daños, garantizando justicia a quienes sufrieron violaciones. Este esquema de proteger, respetar, remediar, constituye la brújula que nos orienta. Y lo esencial es recordar que aplica a todas las empresas sin importar su tamaño. Una multinacional y una pequeña empresa familiar comparten la misma obligación: respetar los derechos humanos. El principio rector número 17 lo señala con claridad: la debida diligencia en derechos humanos es un proceso continuo. El Consejo Cantonal al municipio, la casa de acogida, ¿hubo algún documento? Perdón. El principio rector número 17 lo señala con claridad: la debida diligencia en derechos humanos es un proceso continuo que toda empresa debe implementar para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo aborda estos impactos. Lo que cambia son los medios, que deben ser proporcionados. En consecuencia, ninguna empresa es demasiado pequeña para hacer lo correcto. La importancia estratégica de las pymes. ¿Por qué es importante hablar de pymes cuando abordamos la debida diligencia en derechos humanos? La respuesta tiene 3 dimensiones: la ética, la normativa y la estratégica. Primero, la dimensión ética. Las pymes son espacios donde se definen condiciones de trabajo, salarios y oportunidades. Son también vecinas de comunidades que sienten directamente los efectos ambientales de sus operaciones. Si una pyme maneja mal sus residuos, contamina un río o discrimina al contratar, las consecuencias recaen sobre las personas reales, sobre familias concretas. Además, la ausencia de políticas de igualdad puede perpetuar prácticas excluyentes hacia mujeres, juventudes, pueblos indígenas o personas con discapacidad. Hablar de derechos humanos en pymes es hablar de la vida cotidiana de millones de personas. Segundo, la dimensión normativa. En el marco jurídico internacional avanza hacia la obligatoriedad. La ley alemana de cadena de suministro y directiva europea de diligencia debida son claros ejemplos. Aunque se dirigen principalmente a grandes empresas, sus efectos recaen también en las pequeñas empresas. Que quieran proveer, un comprador europeo deberá demostrar prácticas mínimas de respeto a los derechos humanos. Esta lógica se entiende en nuestra región. Países como Chile, Colombia, México han adoptado o están en un proceso de implementar planes nacionales de acción sobre empresa y derechos humanos, que reconocen expresamente la necesidad de incluir a las pymes. Y finalmente, el tercero, la dimensión estratégica, que implementar la debida diligencia no debe verse como un gasto, sino como una inversión. Una pyme que establece una política de derechos humanos, un canal de quejas y medidas de prevención ganan reputación y reducen riesgos legales o financieros. Incluso pequeñas acciones, cuando son conscientes, generan confianza y abren puertas a contratos públicos y privados. En definitiva,
Dejar a las pymes fuera sería dejar incompleto el edificio de la responsabilidad empresarial. Ellas son quienes sostienen día a día nuestras economías y solo con su inclusión podemos construir cadenas de valor que respeten de verdad la dignidad humana. ¿Qué significa la debida diligencia en una pyme? Ahora bien, ¿cómo se traduce esta debida diligencia a una pequeña o mediana empresa? Podemos comprenderla como un proceso continuo, adoptando a la escala de la empresa que puede organizarse en 4 pasos. 1. Compromiso. Las empresas adoptan una política breve de derechos humanos y un código de ética accesible, que expresan con claridad que no toleran abusos, discriminación o exclusión de ningún tipo. Segundo, identificación de riesgos. Se elabora una lista simple de posibles riesgos laborales, ambientales o comunitarios, prestando especial atención a la cadena de proveedores. Aquí es clave considerar impactos diferenciados en mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas o trabajadores informales, que para Guatemala es casi el 70%. Imagino que habrán realidades comparativas, ¿verdad? Tercero, prevención y mitigación. Se implementan medidas proporcionales, protocolos básicos de seguridad, cláusulas de no discriminación, exigencias mínimas de subcontratistas y un compromiso explícito de contratar, en contra del trabajo infantil o el acoso laboral, ¿no? Que también ese es un problema bastante grave en nuestros territorios. 4. Monitoreo y comunicación. La empresa revisa periódicamente sus avances, documenta sus acciones y comunica sus resultados a trabajadores, clientes y comunidades. La transparencia, aunque sea en forma sencilla, refuerza confianza. No se trata, pues, de replicar los complejos sistemas de una multinacional, sino de adaptar lo esencial a escala de las pymes, demostrando voluntad real y acciones concretas. Un ejemplo del sector textil que muestran con claridad en una ciudad intermedia centroamericana, ya si alguien quiere el caso después se los paso, una pequeña fábrica que confecciona de confecciones de 45 empleados, nuestras maquilas tan clásicas en Centroamérica, producía ropa para marcas locales y de exportación. Para cumplir con los plazos de entrega comenzó a subcontratar talleres informales. En estos talleres jóvenes trabajan sin seguridad social y en condiciones precarias con jornadas de más de 10 horas. Cuando un comprador europeo exigió pruebas de respeto a los derechos humanos, la empresa se vio en riesgo de perder su contrato. Su reacción fue inmediata, adoptó una política de derechos humanos, elaboró un código de conducta para sus proveedores y estableció un canal autónomo de quejas. Sustituyó la subcontratación informal por convenios con talleres certificados. El resultado fue positivo. Conservó el contrato internacional, mejoró el clima laboral, redujo la rotación de personal y fue reconocida por la Cámara de Comercio local como el ejemplo de buenas prácticas. Este caso nos enseña que la debida diligencia no es un lujo reservado a grandes corporaciones. Es una herramienta posible y necesaria para cualquier empresa, incluyendo las pymes. Ay, perdón, me salté la diapositiva, pero ahí está el caso. Riesgos. ¿Dónde están los riesgos más frecuentes? Los riesgos que siguen es evidente. ¿En qué ámbitos aparecen con mayor frecuencia los riesgos para los derechos humanos en las pymes? Podemos agruparlos en 4 bloques. 1. Riesgo laboral. Incluyen jornadas excesivas, empleo informal, ausencia de seguridad social o discriminación por género, edad o condición social. Muy común, ¿no? En muchos casos se añaden prácticas que afectan de manera desproporcional a mujeres y jóvenes, como la falta de acceso a seguridad social en el trabajo doméstico o la precariedad en sectores intensivos de mano de obra. Pensemos en la pequeña empresa textil que subcontrata talleres sin medidas de seguridad. Aunque no sea el taller principal, la responsabilidad recae también sobre la empresa que contrata. Segundo, riesgos ambientales. Son frecuentes en pymes que manejan recursos naturales o generan desechos sin sistemas adecuados de gestión. Ustedes sabrán la crisis en Guatemala y lo que tenemos con nuestros vecinos en Honduras. Hemos creado un río de basura, muy terrible. Aunque su escala sea reducida, el impacto puede ser devastador. Una curtiduría que vierte aguas residuales en un río afecta directamente a todas las comunidades ribereñas,
compromete la salud pública y vulnera los derechos ambientales y sociales de las futuras generaciones. Tercero, riesgo de discriminación y exclusión. En ocasiones, las empresas familiares reproducen prácticas de contratación excluyentes, limitando el acceso a mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad o juventud en puestos técnicos y de decisión. La falta de políticas de igualdad hace que estas prácticas pasen inadvertidas, aunque sus efectos sean muy reales, perpetuando desigualdades estructurales y reduciendo oportunidades de desarrollo. Y finalmente, cuarto, riesgos en proveedores y subcontratistas. En este punto clave, ya que la empresa puede cumplir internamente con su normativa, pero quedar comprometida por lo que hacen sus socios comerciales, ¿verdad? Un caso del sector agroalimentario, si lo puse, ese sí no, pero aquí se los cuento. El caso del sector agroalimentario lo demuestra. En el litoral pacífico, una pyme exportadora de banano y piña dependía de pequeños productores asociados. Un informe de una ONG reveló que algunos de estos productos utilizaban mano de obra infantil. Eso fue hasta como famosito en las noticias internacionales. La empresa no lo hacía directamente, pero su reputación quedó en entredicho y los compradores internacionales exigieron explicaciones. La respuesta fue clara. La empresa extendió su debida diligencia a toda la cadena de suministro, implementó un sistema de monitoreo, capacitó a los productores en normas laborales, firmó acuerdos de cero tolerancia al trabajo infantil y ofreció incentivos contraculturales para quienes cumplían con estas prácticas, contractuales, perdón. Ofreció incentivos contractuales para quienes cumplieran con estas prácticas. El resultado no solo preservó la relación de los clientes, sino que también contribuyó a reducir el trabajo infantil en la comunidad. Todavía está en evaluación el caso, pero sí logró reducir bastante estos casos. Este ejemplo nos recuerda algo esencial. La debida diligencia no se limita a lo que ocurre dentro de las paredes de la empresa. Se extiende a todas sus relaciones comerciales. Cada contrato, cada proveedor, cada servicio subcontratado puede ser un punto de riesgo para los derechos humanos. Este es un kit mínimo para pymes. Yo sé que después van a desarrollar estos temas, pero les dejo algunas ideas. Llegados a este punto surge la pregunta práctica. ¿Cómo puede una pequeña o mediana empresa avanzar en la debida diligencia si apenas cuenta con recursos financieros, tiempo o personal especializado? La experiencia demuestra que sí es posible, siempre que las medidas sean concretas. Proporcionales y sostenibles. Podemos hablar de un kit mínimo viable de debida diligencia para pymes, compuesto por una política de derechos humanos y un código de ética, aunque sean de una sola página, ¿verdad? Pero que exista. Ya es un mínimo, ¿verdad? Una lista de verificación sencilla sobre riesgos laborales, ambientales y de la cadena de proveedores. Un canal de quejas accesible y seguro. Puede ser un buzón físico, un correo electrónico o pues ahora un WhatsApp. Reuniones periódicas con trabajadores y comunidades para escuchar preocupaciones y proponer soluciones conjuntas. Capacitaciones breves de 2 horas sobre igualdad, seguridad laboral y ética empresarial. Que a veces se convierten en días, ¿verdad? Tiene que ser algo muy puntual con puntos que uno pueda tener una lista de chequeo para hacerlo más fácil. Por eso le puse lo de kit, ¿verdad? Estas medidas son simples y de bajo costo, pero envían un mensaje inequívoco. La empresa expresa su compromiso y demuestra su disposición a mejorar. Un ejemplo en el sector de servicio, ese no es tan famoso, pero pues suelo poner ejemplos para que sea más documental, ¿verdad? Lo teórico. En la capital hay una pyme de limpieza y mantenimiento que emplea a 70 mujeres, en su mayoría jefas de hogar. Durante ello los salarios eran inferiores al mínimo de algunos contratos y muchas trabajadoras no tenían acceso a seguridad social. La denuncia de un sindicato puso a la empresa en riesgo de sanciones legales y de perder clientes importantes de cadenas hoteleras, ¿verdad? La reacción fue transformadora con el apoyo de una ONG local y la Defensoría del Pueblo. La empresa revisó los contratos, corrigió los salarios, formalizó la seguridad social y organizó capacitaciones en salud ocupacional y derechos laborales.
También creó mecanismos internos de quejas para atender casos de acoso o discriminación. En un año, el ausentismo laboral disminuyó, aumentó la productividad y la empresa fue contratada por instituciones públicas que valoraron su compromiso con la responsabilidad social. Este caso nos recuerda que la debida diligencia, incluso con recursos limitados, es una herramienta que no solo protege derechos, sino que fortalece la propia empresa sobre nuevas oportunidades. Las pymes no están solas en este camino. Para que la debida diligencia sea posible y sostenible, es indispensable el acompañamiento de un ecosistema, los aliados, que actúen de forma coordinada. En primer lugar, las grandes empresas. Cuando una corporación exige estándares de derechos humanos a sus proveedores, debe hacerlo desde una lógica de corresponsabilidad, no únicamente de fiscalización. Esto implica ofrecer capacitación, compartir herramientas y co-crear soluciones con las pymes que sean sus aliadas. En muchos casos, un programa de desarrollo de proveedores es más eficaz que una auditoría punitiva. Siempre habrá el dicho que es más fácil con una cucharada de miel una gota de miel que una cucharada de hiel, ¿verdad? Siempre es mejor prevenir que luego pagar. Un ejemplo es el de una empresa del sector automotriz, ese es de México, ¿verdad? Que han implementado programas de monitoreo con proveedores pequeños para ayudarlos a cumplir con estándares laborales y ambientales internacionales. Segundo lugar, las cámaras empresariales y asociaciones gremiales. Aquí hemos estado trabajando de cerca tanto con la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas como la Cámara de Comercio General, ¿verdad? Es muy interesante trabajar con estas instancias. Estas organizaciones pueden elaborar guías prácticas adaptadas a la realidad de las pequeñas empresas, organizar talleres sectoriales y crear plataformas colectivas que reduzcan los costos de implementación. Cuando una cámara empresarial asume el tema, multiplica el impacto y genera confianza. En algunos países se han creado sellos colectivos de buenas prácticas que permiten a las pymes mejorar su reputación y acceder a nuestros mercados. En Guatemala se llama la ceiba de oro, ¿verdad? Es un sellito que se le pone a todos los productos que cumplen con todos estos criterios. En tercer lugar, las instituciones nacionales de derechos humanos, o sea, nosotros, ¿verdad? Como miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, tenemos una responsabilidad ineludible. Podemos orientar a las empresas, mediar en conflictos, que de hecho mi unidad del observatorio tiene a su cargo el área de mediación, entonces también participamos en ese tipo. Este año estuvimos con varios casos sensibles, uno de los más importantes fue con recolectores de basura. Ese todavía lo estamos documentando, ¿verdad? Pero sería un bonito caso de buenas prácticas, porque finalmente la municipalidad los incorporó, ¿verdad? Entonces se les está dignificando y muchos otros impactos ambientales, ¿verdad? Y para las personas y sus familias. Bueno, a mediar en conflictos, ofrecer capacitaciones y asesorar a los estados en la elaboración de políticas públicas que incluyan de manera explícita a las pymes. Nuestro rol es tender puentes entre el sector empresarial y el Estado y la sociedad civil, asegurando que la debida diligencia se convierta en una práctica real y accesible. La clave está en comprender que la responsabilidad empresarial debe de respetar los derechos humanos. No se constituye de manera aislada, se construye en redes. Y esta red, las pymes, pueden encontrar apoyo, acompañamiento y ejemplos que faciliten su camino hacia un modelo más responsable y sostenible. Ahora, finalmente, permítame concluir con una idea que resume todo lo que hemos compartido hoy. Las pymes son el corazón de nuestra economía y el rostro más cercano del sector empresarial para la ciudadanía. Hablar de debida diligencia sin incluirlas sería un ejercicio incompleto. Un discurso que se queda en papel pero que no llega a transformar la realidad. Por el contrario, cuando integramos a las pymes en el proceso, ampliamos el alcance de responsabilidad empresarial, fortalecemos la credibilidad y creamos una cadena de valor. Los principios rectores de las Naciones Unidas nos lo recuerdan. Toda empresa, grande o pequeña, tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Lo que cambia son los medios, que deben ser proporcionales, pero la obligación es universal. Ninguna empresa es demasiado pequeña para hacer lo correcto. Hoy hemos visto que la debida diligencia no es un lujo exclusivo de multinacionales. Es una práctica posible porque puede adaptarse a los recursos disponibles, necesaria porque protege a las personas y a las comunidades, y estratégica
porque abre puertas a nuevos mercados, refuerza la reputación y contribuye a la sostenibilidad de los negocios. Con el acompañamiento de las grandes empresas, de las cámaras empresariales y de nuestras instituciones nacionales de derechos humanos, en particular en el marco iberoamericano que articula la FIO, las pymes pueden convertirse en protagonistas de un cambio real, un cambio que haga de la economía un espacio respetuoso de la dignidad humana, que reconozca la diversidad y contribuya en el desarrollo sostenible de nuestras sociedades, en sintonía con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos llaman a construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible para todas las personas. La debida diligencia, cuando incluye a las pymes, deja de ser un discurso y se convierte en una práctica transformadora. Y esa transformación, si la asumimos colectivamente, tiene el poder de acercarnos a un modelo empresarial más justo, más inclusivo y más humano. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Carlos Seijas, delegado de Empresas y Derechos Humanos y director del Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Muchas gracias, Carlos, por su explicación. A continuación, Pamela Jaramillo, coordinadora del Grupo Temático de Empresas y Derechos Humanos de la FIO, presentará una breve conclusión de la ponencia anterior, así como una breve inducción sobre los riesgos e impactos en los derechos humanos dentro de las cadenas de valor de las pymes. Adelante, Pamela. Gracias, querida Gaby. Sí, efectivamente voy a... Espérenme un segundo, por favor. Micrófono. Ya. Ya. Bueno, vamos un poco a retomar lo que nos comentó Carlos, que me parecen reflexiones súper importantes para el ejercicio justamente de incorporar a las pymes la debida diligencia. Entonces, Carlos nos hablaba justo que la debida diligencia, sin hablar de pymes, es hablar de debida diligencia sin pilares. Asimismo, nos recordaba que el 90% de pymes son las que sostienen las cadenas de valor y de trabajo y que son prácticamente la cara visible de la sociedad, por lo que la debida diligencia sería un ejercicio incompleto de no hablar de las pymes. Asimismo, nos hacía acuerdo justamente de los principios que son referencias, obligaciones del deber del Estado, de obligaciones que tienen tres momentos. El deber del Estado tiene tres pilares, ¿no? El deber del Estado, la responsabilidad de las empresas, el acceso a mecanismos efectivos de remediación, que son justamente la brújula que nos orienta. Asimismo, las pymes comparten las mismas responsabilidades, pero los medios son diferentes. Y repito, recalco justamente lo que nos decía Carlos, ninguna empresa es demasiado pequeña para hacer lo correcto. En este punto también tenemos estos tres niveles que son la ética, la normativa y la estratégica, ¿no? Hay que tener en cuenta que las pymes sostienen día a día nuestras economías, pero que la aplicación de la debida diligencia en las pymes debe ser proporcional, mediante un compromiso, la identificación de riesgos con enfoque interseccional, prevención y mitigación, monitoreo y comunicación que puedan alimentar a la transparencia. Adaptar la exención a la escala de las pymes es importante, ¿no? Porque las reglas que se aplican para las grandes empresas no se aplican para las pymes, por lo que se pueden adoptar acciones como políticas que permitan generar buenas prácticas. Sin embargo, hay que recordar que la debida diligencia es una herramienta posible y necesaria para cualquier empresa. También es importante indicar que las pymes, bueno, hoy quiero enfocarme tomando también en cuenta lo que nos indicaba Carlos sobre cómo esto nos afecta a todos y todas en la cadena de suministro, desde el proveedor más pequeño hasta el consumidor final.
Cuando hablamos de la cadena de valor de una pyme, no estamos hablando de una sola empresa, sino de una red de relaciones y que en cada punto de esa red pueden surgir riesgos específicos. Por ejemplo, lo que nos indicaba Carlos, ¿no? Riesgos laborales, riesgos ambientales, riesgos en proveedores, riesgos de exclusión, que son prácticas discriminatorias y que muchas veces pasan inadvertidas. Como ejemplos concretos, tenemos, por ejemplo, en la adquisición de materias primas. ¿De dónde vienen los materiales? Una pyme textil que compra algodón puede, sin saberlo, estar utilizando insumos producidos con trabajo forzoso o infantil. Una empresa de alimentos que importa cacao puede estar expuesta a salarios por debajo del mínimo en las fincas de sus proveedores. En la producción y manufactura, dentro de las propias instalaciones o en las de sus subcontratistas, pueden presentarse condiciones laborales inseguras, jornadas de trabajo excesivas o discriminación en la contratación. Por ejemplo, una pyme de manufactura que subcontrata a un taller local podría enfrentar riesgos de explotación laboral si no hay una supervisión adecuada. En la distribución y logística, incluso en esta fase existen riesgos. Los transportistas podrían tener jornadas de trabajo extenuantes que ponen en riesgo su seguridad y la de otros en la vía, o podrían no contar con un contrato de trabajo formal y seguro. Riesgos no solo tienen un impacto negativo en las personas, sino que también representan un impacto directo en el negocio. Un incidente de este tipo puede causar un daño irreparable a la reputación de la marca, generar pérdidas económicas por la interrupción de la cadena de suministro y exponer a la empresa a riesgos legales y regulatorios. Y como nos indicaba Carlos, ¿no? Incluso pueden perder grandes clientes. Estos riesgos aún son mayores para las pymes, ya que una empresa grande tiene recursos y departamentos legales para manejar una crisis. Una pyme, en cambio, es mucho más vulnerable. Un incidente de este tipo puede causar un daño irreparable a la reputación, generar pérdidas económicas y exponer a la empresa a problemas, por ejemplo, en temas de trabajo, en temas legales y en temas de proveedores. Para las pymes, la debida diligencia no es solo ética, es una estrategia de supervivencia y gestión de riesgos. Sin embargo, las pymes no están solas. Justamente Carlos nos mencionaba que también deben tener aliados, ¿no? Que podrían ser incluso las grandes empresas que les permita trabajar con una lógica de corresponsabilidad, lo que implican las capacitaciones, políticas construidas en conjunto con las pymes, que forman parte de sus cadenas, y además apoyarse entre sí para que se alineen a los principios rectores. La debida diligencia en derechos humanos es una estrategia de gestión de riesgos esencial, no solo para las empresas grandes, sino especialmente para las pymes. Las guías prácticas que veremos a continuación son una herramienta clave para que las pymes puedan identificar puntos críticos, mitigar los riesgos y en el proceso construir marcas más fuertes, confiables y sostenibles y respetuosas de los derechos humanos. Gaby, por favor, con damos paso a la presentación de la siguiente ponente. Agradecemos tu presentación, Pane. Muchas gracias. A continuación, damos la bienvenida a Paulina Murillo Nevares, quien cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Es abogada, tiene una maestría en Sistemas Internacionales de Protección de Derechos por la Universidad de La Rioja, un diplomado en Empresas y Derechos Humanos en la Universidad Diego Portales y un curso de especialización sobre negocios sostenibles en ADEM Business School. Varios cursos formativos, entre ellos Business Human Rights and Anti-Corruption. Es experta en la transversalización del enfoque de los derechos humanos en las organizaciones. Actualmente es líder del área de derechos humanos y empresas en Compliance CC. Es consultora sobre sistemas de debida diligencia en derechos humanos, género, equidad y paridad. Escritora de artículos especializados en derechos humanos y el sector empresarial. Además, es docente, investigadora, conferencista y escritora. Damos la bienvenida a Paulina Murillo, quien presentará la ponencia sobre elementos clave y herramientas para implementar la debida diligencia en pymes. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias. Buen día con todos, con todas. Agradezco al equipo de la Defensoría del Pueblo por esta invitación y me voy a permitir compartir pantalla. Adelante, Pauli, por favor. ¿Me confirman
Por favor, si están viendo elementos clave y herramientas, sí, ya. Sí, sí, Perfecto. se puede ver. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya pude escuchar el resumen que nos compartió Pame y creo que quisiera resaltar un mensaje. A veces se pensaría que el tema del respeto de los derechos humanos o los grandes impactos en el área de negocios es solamente para las multinacionales y grandes empresas, y qué bueno que ha quedado, como nos han resaltado, súper claro que no es así, que realmente un impacto negativo y positivo también, por supuesto, lo puede tener cualquier empresa, porque está atravesado, los derechos humanos, como sabemos, están atravesados en todos los ámbitos de nuestras vidas. Por lo tanto, el cuidado, el criterio y la debida diligencia que las empresas tienen que tener en este respecto es sumamente importante. Sabemos que es un reto. Y un poco mi ponencia del día de hoy, que más no es una ponencia, es algo muy breve, va enfocada en esto. Cómo cumplir con el respeto de los derechos humanos y que esto se vuelva una ventaja competitiva. Que esto no sea una carga, todo lo contrario. Ya nos mencionó, Pamela hablaba un poco del cumplimiento, del compliance, y efectivamente esto es así, porque es una de las herramientas estratégicas dentro de las matrices de riesgos. Pero sí es importante partir que no parte esto de una mirada del riesgo común en las empresas. El foco y el enfoque y la mirada tiene que estar el centro en las personas, ¿sí? Entonces, con este brevísimo preámbulo, quiero compartir con ustedes algunos elementos claves y herramientas para implementar la debida diligencia. El requisito sine qua non es estar claros que los derechos humanos son el paraguas de acción. Es decir, ahora nosotros sabemos que en la legislación ecuatoriana, por ejemplo, las empresas tienen muchísimos retos, tienen que cumplir con una ley orgánica de equidad salarial, con una ley orgánica para impulsar la economía violeta, reformas al Código del Trabajo para promover o eliminar la discriminación etaria para personas mayores de 40 años. Todo esto que estoy mencionando son criterios establecidos dentro de lo que es empresas y derechos humanos. Entonces, no hay que asustarse, más bien toda esta normativa de género, de equidad salarial, por ejemplo, tiene que estar integrada en nuestro proceso de debida diligencia. Lo que hay que hacer es ser estratégicos para poder aprovechar estos recursos que tenemos humanos, los recursos económicos y para las pequeñas empresas medianas a veces son cortos, entonces hay que ser estratégicos, pero siempre teniendo la mirada que está en el paraguas de acción de los derechos humanos. Esto implica justamente integrar, incorporar y empoderarse de este enfoque de respeto. A mí me gusta decir que los derechos humanos tienen que ser el ADN de las empresas. No importa si es que soy una empresa que fabrica y comercializa muebles, si comercializo útiles escolares, productos de alimentación, si soy un laboratorio, no importa cuál sea el giro de mi negocio. Lo importante es saber que soy una empresa que desde mi código de ética, desde mi política de derechos humanos, soy respetuosa de los derechos humanos, ¿ya? Con la convicción de que las pymes, en este caso, o cualquier empresa, sin importar su tamaño, sector, tiene que necesariamente prosperar solamente cuando se pone a las personas dentro del centro de la gestión. Como ustedes saben, para que un negocio sea sostenible, no solo tiene que ser financieramente, económicamente sostenible. La segunda y muy importante arista, tan importante, es lo económico, lo social y lo ambiental. Y en lo social, entonces, las personas, para que sea sostenible el negocio, tiene que tener el enfoque de derechos humanos. Ya se mencionó, ¿no?, cómo empezar, cómo hacer esto de la debida diligencia. Tenemos herramientas. Yo, bueno, soy realmente una de las... Hay muchas críticas, hemos escuchado, sobre los principios rectores de empresas y derechos humanos. Yo soy una defensora de los principios de derechos humanos. He visto cómo en la práctica implementar los principios rectores de empresas y derechos humanos permite a las empresas, sin importar su tamaño y en un proceso, en una evolución, integrar esta perspectiva de derechos humanos. Lógicamente también se cuenta, por supuesto, con las guías de la OCDE para la conducta responsable para las empresas multinacionales. Y una y otra gira entonces en la debida diligencia. ¿Ya? Mencionó ya Pamela los 3 pilares de los principios rectores.
voy simplemente a hacer un poco de énfasis en el segundo, que es el que nos corresponde en este momento, que es el deber, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Entonces, este pilar 2 tiene dos subejes, por decir, ¿no es cierto? Tenemos el de omisión y el de acción. El de omisión es abstenerse de vulnerar los derechos humanos y el de acción es respetar los derechos humanos, ¿ya? Y esto ya lo habló también Pamela, ¿esto qué implica? No solamente sobre mis actividades, ¿no? Por lo que yo realizo y ejecuto, sino también soy responsable y se va a graduar esa responsabilidad respecto de mi cadena de suministro. Entonces, sobre todo sobre quién puedo influir, mis proveedores directos sobre todo. Entonces, mis propias actividades, lo que contribuyo a provocar por una falta de debida diligencia en los terceros, lo que estos terceros pueden estar realizando, afectando, subcontratando, por ejemplo, a niños o con prácticas inequitativas de salarios u otras. Entonces, ¿cómo me relaciono yo como pyme con estas empresas que están dentro de mi cadena de suministro? ¿Ya? Y finalmente, como vemos, esto se fundamenta incluso en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 30, más lógicamente todos los tratados y convenios internacionales. Eso es como nuestra base. Ahora, sabemos entonces que para que el respeto de los derechos humanos no quede en una declaración, en algo romantizado, que hay que asentarlo a buenas prácticas, evidentemente la buena práctica más importante es un proceso de compliance en derechos humanos, un proceso de debida diligencia. ¿Qué pasos tenemos que optar inspirado en los principios rectores y en los principios de la OCDE para cualquier empresa, cualquier tamaño, lógicamente en las pymes, son 5. Compromiso político, evaluación de riesgos, medidas de mitigación y reparación, sistema de mejora continua y comunicación permanente y transparente, que este último en realidad es transversal, porque la comunicación, el contacto, la forma como comunico y lo que comunico a mis partes interesadas, a mis stakeholders, va desde el compromiso político hasta el sistema de mejora continua. Entonces, en realidad, este quinto elemento es transversal. Vamos a ir desglosando un poco uno por uno brevemente para tener un ejemplo y poder ver en qué herramientas prácticas me puedo apoyar. Pero antes les invito a quienes representen a las pymes a hacer digamos, un breve autodiagnóstico, ¿sí? ¿Cómo saber la debida diligencia sin complicaciones para mí? Para esto tengo que saber dónde estamos y qué nos falta. Entonces, vamos a hacer este ejercicio brevemente. Yo le llamo el termómetro del cumplimiento del sistema de compliance en derechos humanos. ¿Qué tengo, qué no tengo y qué me falta y cómo superar esas brechas? Entonces, les invito a que hagamos rápidamente este ejercicio en virtud del tiempo. Como vimos, el primer elemento es el compromiso político. Entonces, un termómetro rápido. Tu organización, tu pyme o tu multinacional, lo que fuere, tiene una política de derechos humanos, ha sido aprobada por el más alto nivel organizacional de la empresa, ha sido adecuadamente difundida interna y externamente. Ponle un punto en donde estás. Entonces, como ven en el ejercicio, tengo una política de derechos humanos, vamos a suponer que sí tengo, ¿ok? Le pongo 1. Si tengo, pero no está alineada con los principios rectores, le pongo un punto en esta parte donde dice es parcial. Si no tengo, pues le pongo 1, ¿ya? Es súper sencillo. Igual, si es que luego tienen alguna consulta sobre este termómetro, pues me lo pueden hacer sin problema, pero voy a pasar este momento rápido. Entonces, luego, ¿ha sido aprobada por el más alto nivel? Igual. Si lo he hecho, no lo he hecho, o si lo aprobó Recursos Humanos, lo aprobó no sé, la Dirección de Sostenibilidad, no. Tiene que ser aprobado por el órgano directivo más alto, la gerencia general, ¿ya? Ha sido adecuadamente difundido, porque no me sirve nada tener mi política guardada en el escritorio, tiene que ser difundido ampliamente a mis stakeholders. Le ponen un puntaje. Segundo acá, debida diligencia, es decir, la evaluación de riesgos en derechos humanos. He implementado un mapa de calor de riesgos en derechos humanos. ¿Lo hace? ¿Es parcial o no lo hace?
En este ejemplo que yo les puse, supuestamente esta empresa sí lo ha hecho, ¿ya? Ha dialogado, socializado y receptado las inquietudes de sus stakeholders para poder construir, lógicamente, una evaluación de riesgos, el levantamiento cuantitativo y cualitativo de estándares con los stakeholders es un requisito indispensable. ¿Lo he hecho? ¿No lo he hecho? Lo he hecho parcialmente, entonces le pongo la calificación 1 punto. La evaluación de riesgos es permanente, actualizada y se da seguimiento de los riesgos encontrados. ¿Lo hago, no lo hago o no lo he hecho? 1 punto, 1 punto. Siguiente, respecto del eje de detener, mitigar y reparar. Cuando se evidencia un riesgo, ¿se detiene inmediatamente la práctica que lo genera? ¿Lo hago? ¿Es parcial? No lo hago. 1 punto donde corresponda. Cuando se evidencia un riesgo real o potencial, ¿se toma medidas de mitigación para resolver los riesgos? Coloquen el punto donde corresponda. Cuando se evidencia un riesgo real, se procede con una reparación a las personas que han sido vulneradas en sus derechos, 1 punto donde corresponde. Esto, como a manera de paréntesis de este momento, son 3 preguntas guía, ¿no? Pero el termómetro puede tener más preguntas relacionadas a cada uno de los deberes de estos subejes, ¿sí? Cuarto, criterios de transparencia y comunicación. ¿Se ha consultado, dialogado con sus stakeholders en los 3 pasos anteriores? Sí, parcial, no lo he hecho. La información ha sido comunicada de manera clara, accesible, en el idioma que hablan las partes interesadas. Esto es súper importante, sobre todo para aquellas empresas que tienen dentro de su grupo de impacto a grupos poblacionales de minorías, por ejemplo, étnicas o pueblos y nacionalidades indígenas. Tercero, ¿ha realizado un proceso de rendición de cuentas? Sí lo he hecho, no lo he hecho, y obviamente el proceso de rendición de cuentas tiene que ser con enfoque en derechos humanos. Entonces, voy a sumar todos mis, digamos, subresultados, ¿no es cierto? 1, 1, 1, 2, 1, aquí voy a tener, por ejemplo, 6, ¿ya? En total me va a salir a mí 12, lo máximo que puedo tener es 12. Entonces voy a contabilizar, yo tenía que lo hace 3, es parcial, tenía 5, no lo hace 4. El universo es 12, ¿ya? Entonces, estos 3 que de las preguntas que sí lo hago corresponde al 25%. Mi gestión es parcial. En este termómetro, en 5, por lo tanto, representa el 41.7. No lo hace, 4 respuestas en ese sentido, el 33.3, ¿ya? Entonces, esto me permite saber que yo tengo un 41.7 parcialmente o medianamente de acuerdo a estos mínimos criterios de cumplimiento del sistema de compliance en derechos humanos, ¿ya? Como les digo, esto es una herramienta rápida, se puede integrar, incorporar más preguntas en cada uno de estos, pero esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando tengo una idea me va a dar cuáles son mis brechas. Ni siquiera tengo una política. Ok, tengo la política, pero no fue difundida adecuadamente o no fue difundida de acuerdo a la cosmovisión de mis stakeholders, si es que son pueblos y nacionalidades indígenas, por dar un ejemplo. Entonces, esto brevemente en el macro me permite saber dónde están mis brechas, ¿sí? No he hecho un proceso de diligencia, tengo que hacerlo. Si lo he hecho de acuerdo con enfoque en derechos humanos, ¿ya? Entonces, una vez que tengo mis brechas, digamos, voy a empezar a superar mis brechas. Ok, no tengo o parcialmente cumplo con el compromiso y política de derechos humanos de mi empresa. Recuerden que tiene que ser el más alto sistema de gerencia general, el directorio de la empresa, ¿no es cierto? Que tiene que ser lógicamente difundido externamente, que tiene que además cumplir, tengo que poner mi declaratoria expresa de respeto a los derechos humanos como empresa y cuáles son mis compromisos en específico, cuáles son los derechos humanos como más potencialmente susceptibles o vulnerables a que yo como empresa pueda impactar, ¿ya? ¿Cómo saber si estoy bien, no estoy mal, dónde apoyarme? Existen múltiples realmente herramientas, pero algunas que a mí me gusta mucho, hay una que se llama Cómo desarrollar una política de derechos humanos. Ustedes aquí tienen como un checklist, si le dan, cuando yo les pase la presentación y luego le dan un doble clic, les va a enviar justamente a este checklist. Es una herramienta donde usted dice, ok, directorio fue aprobado por el más alto directorio de la empresa, sí, no, cumple con el compromiso explícito de respeto a los derechos humanos, sí, no, está dirigido a los de stakeholders, sí, no, ¿ya? Y otro que me gusta mucho a mí
es este de aquí, ¿no es cierto?, que es herramientas de revisión de política de derechos humanos. Entonces, le pueden hacer un doble clic más adelante, yo ya les presento y les va a servir. Esto es como el punto 1. Respecto de la evaluación de riesgos con enfoque en derechos humanos. ¿He hecho mi evaluación de riesgos? Sí, no, ¿ya? Entonces, dos importantes, guía y conjunto de herramientas para medir los impactos en derechos humanos. Les recomiendo, por ejemplo, el Instituto Danés. El Instituto Danés tiene unas herramientas súper prácticas, súper buenas, súper ampliadas en cada uno de los ejes, desglosado con esta mirada, digamos, general. Sí hay que aplicarle al caso ecuatoriano indiscutiblemente, ¿ya? También tienen la plataforma de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Si ustedes, hay una específica que se llama Navigator, entonces es muy buena, tiene muy buenas herramientas que les puede ayudar a identificar, hay matrices como ya preestablecidas para que ustedes puedan incorporar. Lógicamente, lo más importante es que hagamos a la medida de nuestra empresa, ¿sí? Ay, perdón, un segundo, se me acaba de... ahorita ustedes siguen viendo mi presentación. Sí, Pauli, sí, pero ya, está perdón. minimizada. Ya, perdón, es que le di un clic justo en la herramienta. Ya, ahí, perfecto. Ya, medidas de mitigación y reparación. Lógicamente, si existe una vulneración, detener la práctica de acción inmediatamente, desarrollar planes de acción. Para poder mitigar el daño en la magnitud que este sea, tengo que hacer un plan de acción. Yo siempre les recomiendo ser lo más estratégicos en la trazabilidad de las acciones. Este es el problema, esta es mi brecha, ¿cómo la voy a superar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué plazo tengo? O sea, hacerle súper trazable, ¿ya? También una manera muy positiva es revisar la normativa de las empresas. A veces uno piensa que las pequeñas empresas no tienen que tener una normativa específica, un código de conducta. El reglamento interno lo tienen necesariamente porque así lo exige el ministerio, pero el código de conducta, la política de derechos humanos, la política de diversidad e inclusión son súper importantes. Entonces, estas supuestamente podrían ser mis brechas, entonces las voy incorporando, ¿ya? Herramientas para la mitigación. Aquí les comparto dos súper buenas, como las formas de reparación, porque obviamente no todas las empresas tienen por qué saber cómo reparar. No se repara por reparar, hay criterios establecidos, hay parámetros, disculpas públicas, rehabilitación, bueno, todos los criterios que incluso están determinados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales deben ser tomados, pero existen herramientas internacionales como estas que les puedo que les compartiré incluso más adelante, ¿ya? En cuanto a la mejora continua, para saber si mis medidas de mitigación, de reparación, de detención han sido efectivas, eficaces, eficientes, hay que medir, ¿ya? Entonces, ¿cómo mido? Tengo que tener KPIs, por ejemplo, número de quejas receptadas en la línea de atención al usuario, si es que quiero medir cómo voy con el respeto de los derechos humanos de mis clientes, de mis usuarios. Normalmente tengo que tener también un canal de denuncias, por ejemplo, a la interna. Quiero saber cómo van las quejas de las personas sobre casos de acoso, por ejemplo. Tengo que ir a mi canal de denuncias a ver cómo va esto. Si es que aumentan los casos de acoso, no quiere decir que hay más acoso, no necesariamente. A veces, cuando un cliente viene y me dice, oye, desde que tengo el canal de denuncias, han subido los casos de acoso. Y eso es súper bueno, porque no quiere decir que el acoso no existía. El acoso estaba. Lo que pasa es que no se había difundido el canal de denuncias o la gente tenía miedo y no decía lo que estaba sucediendo. Entonces, tengo que medir adecuadamente estos temas, ¿sí? Incremento de asignaciones presupuestarias, por ejemplo, para acciones de responsabilidad social empresarial con enfoque en derechos humanos. Las acciones de responsabilidad social no pueden ser para tapar huecos o para tapar brechas o incumplo con los derechos de mi grupo de impacto y decido que para tapar eso voy a poner una escuela o voy a dar los regalos de Navidad en una escuela. No, o sea, las acciones de responsabilidad social tienen que tener un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Aquí tenemos ya una herramienta también que les comparto para lo que es la mejora continua. La comunicación, transparencia permanente, les había dicho que es un eje transversal. Aquí tengo 10 recomendaciones para reportar los impactos en derechos humanos.
Evidentemente esto no es fácil, es un cambio en la cultura organizacional. A veces se acostumbra a comunicar solo los impactos positivos y se esconden los impactos negativos. Y hay que hacerlo con estrategia, ¿ya? Y también cómo lograr que todas las personas, en el caso interno, los colaboradores, y en el caso externo, los consumidores, los proveedores, mi cadena de suministro, todos se vuelvan aliados y nos sumemos en este objetivo que es el respeto a los derechos humanos. Entonces hay que ser creativos, por ejemplo, recojan testimonios reales. Qué importante sería escuchar testimonios reales de alguien de la comunidad de impacto que nota el cambio, el beneficio, el impacto positivo en derechos humanos. O sea, hay estrategias comunicacionales para que la gente comprenda cómo desde el área de marketing, de logística, de operaciones, se puede impactar los derechos humanos, ¿sí? No solamente es talento humano, a veces se cree que solo talento humano puede impactar los derechos de los trabajadores, ¿no? Marketing con una política, por ejemplo, que no sea alineada a derechos humanos, una política de marketing puede impactar negativamente derechos humanos de los consumidores, por dar un ejemplo, ¿sí? Y así en toda la cadena. Reportar y evaluar del Instituto Danel, reportando y evaluando, tiene unos criterios súper buenos el Instituto Danés para comunicar adecuadamente. Un segundo, se me fue para atrás en lugar de adelante. Ya lo dijo Pame, los beneficios que traen, no quiero hacer mayor énfasis porque ya nos comentó los beneficios, pero definitivamente tener un sistema de debida diligencia en derechos humanos reduce las posibilidades de tener riesgos y mayores consecuencias reputacionales, legales, ausencia o absentismo del talento humano, el nivel de rotación es mucho más alto si no hay un sistema de debida diligencia. Y a la inversa, si implemento un sistema de debida diligencia que lógicamente va a revisar los derechos laborales de mis colaboradores, el absentismo, el nivel de rotación va a reducir. Entonces, definitivamente los derechos humanos, implementar el sistema de debida diligencia es una ventaja competitiva. Y voy a tomarme las palabras de John Ruggie, que dijo, no conozco a ninguna empresa que haya quebrado por invertir en derechos humanos y algunas que sí por no hacerlo. Yo estoy convencida que esto es así. Muchísimas gracias. He sido casi lo más acercada al tiempo asignado. Estos son mis contactos, mi LinkedIn, si quieren seguirme. Muchísimas gracias y estoy a la orden. Muchas gracias, Pauli. Queremos agradecer la participación de todas las personas ponentes. Como se había señalado anteriormente, a continuación se realizará una lluvia de ideas de quienes deseen participar con sugerencias, soluciones y buenas prácticas en debida diligencia que han puesto en práctica o quisieran poner en práctica luego de los temas tratados. Previo a su participación, le recordamos levantar la mano para concederles la palabra. La moderación está a cargo de Pamela Jaramillo. Recuerden que después de este espacio vamos a tener la parte de preguntas y respuestas en donde van a poder participar con ellos. En este momento vamos a trabajar con la lluvia de ideas después de las ponencias. Adelante, por favor, quienes deseen participar. Listo, Gaby. Muchas gracias. Solo voy a hacer una pequeña conclusión de lo mencionado por Paulina Murillo sobre el tema de las herramientas que me parecen espectaculares realmente, no solamente para las grandes empresas, sino para las pymes. Entonces, las ideas principales de la exposición de Pauli justamente eran que los grandes impactos de negocios no solamente se ven en las grandes empresas, sino que también están en cualquier empresa. Los derechos atraviesan nuestras vidas y por lo tanto también es un reto para las pymes la aplicación o la implementación de los procesos de debida diligencia. También hay que ver a la debida diligencia no tanto como una carga, sino como una ventaja competitiva, ya que es una de las herramientas estratégicas de las matrices de riesgo que a diferencia de lo tradicional, incluyen el enfoque de derechos humanos, lo que significa poner en el centro a las personas. Siempre hay que tener en cuenta que para aplicar cualquier elemento o herramienta dentro de los procesos de debida diligencia es importante tener el paraguas como paraguas de acción a los derechos humanos. Las empresas tienen muchos retos.
tienen varias normativas que cumplir, especialmente aquí en Ecuador y seguramente en los otros también países en la región iberoamericana. Sin embargo, sí es pertinente aprovechar los procesos de debida diligencia para incluir toda esta normativa, ¿no? Es importante empoderar del enfoque de respeto de los derechos humanos en todas las empresas, sean pymes o no sean pymes, ya que también, y no depende del giro del negocio, ¿no? Es importante la política, contar con herramientas como políticas internas, códigos de ética y normativa adecuada con los derechos humanos, tomando en cuenta lo económico, social y ambiental, que permite tener la sostenibilidad de las empresas enfocadas en el ser humano y en la dignidad humana. Es importante implementar los principios rectores, pues permiten evolucionar a las empresas sin importar su tamaño. Como ya lo indicó Pauli, que se enfocó en el segundo pilar de los principios de empresas y derechos, que es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Tienen estos elementos, ¿no? La omisión y la acción. Son las pymes y todas las empresas son responsables respecto a las cadenas de suministro, a sus proveedores directos, para que estos no afecten los derechos humanos. Y como decíamos antes, ¿no? Las pymes deben aplicar o deben implementar sus procesos de debida diligencia de manera proporcional. Unas herramientas prácticas que nos dio y que les vamos a enviar con la presentación que expuso Pauli son el autodiagnóstico, que nos permite ver dónde estamos, qué nos falta y cómo superar esta fase, mediante la herramienta, el termómetro del cumplimiento. Compromiso y político, que es justamente un checklist sobre las herramientas y revisión de políticas y derechos humanos. La evaluación de riesgos, medidas de mitigación y reparación, lo que permite tener un plan de acción y tener en cuenta su trazabilidad. En este punto es importante revisar la normativa de las pymes para incluir en la debida diligencia, ya que también hay que tomar en cuenta la forma de remediar y reparar los impactos negativos. La mejora continua, analizando cómo se está mejorando y las actividades se tienen que transversalizar. Además, la comunicación permanente y la transparencia. Pauli mencionó que esta es una oportunidad para que las pymes puedan aplicar estas herramientas desde sus posibilidades y desde sus recursos. Con esto termino el resumen de la conclusión de las ideas principales de la ponencia de Pauli, y sí quisiera abrir el micrófono para poder escuchar cuáles serían como las soluciones y cuál también sería el rol de las INDHs en este punto, ¿no? Lo importante realmente es tener esta sinergia con el sector empresarial que nos permita acompañar en este proceso de implementación de la debida diligencia. Entonces, al momento, el secretario técnico de la FIO nos está acompañando, es Ismael Rins. Nos indica que la importancia de contar con herramientas adecuadas y adaptadas a la diversidad del ecosistema empresarial es fundamental para nuestro quehacer diario en este tema. Así también les invito a que pongan sus preguntas en el chat para poder hacerlas a nuestros ponentes invitados. No sé si alguien más tenga alguna idea o solución para poder implementar la debida diligencia frente a los derechos humanos en las pymes, ¿no? Sé que tenemos aquí representantes de algunas empresas. No sé si nos quieren indicar cómo en sus empresas se podría implementar este proceso, ¿no? O si tienen alguna consulta sobre este tema. El micrófono está abierto, si nos ayudan alzando la mano.
Creo que el tema quedó súper claro, que no, no tenemos ninguna pregunta ni ninguna idea o solución. Bueno, en este punto es importante recalcar que el rol de las INDH es justamente el acompañar y dar asistencia técnica a las empresas para que puedan ir implementando el enfoque de derechos humanos en sus procesos de debida diligencia, ¿no? Tengo una mano levantada. Por favor, Narcisa Sánchez, si nos ayuda con su intervención. Narcisa, está con el micrófono apagado. Buenos días con todos. Primero que nada, felicitar y saludar estas iniciativas que son muy importantes. Por supuesto que las grandes empresas, a pesar de ser grandes empresas, tampoco están respetando lo que significa los derechos humanos. Y más aún pequeñas empresas de emprendedores que apenas han podido con un capital muy pequeño generar una fuente de trabajo para su familia. Y en muchas de las ocasiones tienen que buscar una alternativa de pagar a alguien para poder atender. Entonces, yo creo que lastimosamente las políticas implementadas desde el Estado ecuatoriano no creo que están justamente dedicadas para defender los derechos humanos. Entonces, yo creo que sí es importante desde estos espacios recomendar, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay el tema de las mineras, que están muchas de las veces utilizando a las personas de las comunidades y haciendo trabajar inclusive con el mercurio, con muchos tóxicos que afectan la salud de la persona, pero las personas lo hacen por la necesidad económica y no porque quizá conocen. Entonces yo sí creo que hay que implementar también desde este espacio, generar conciencia a nivel del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente mismo, que sería el que regularía sobre todo en el tema de la protección. Nosotros acá en la Amazonía, yo soy de la provincia de Pastaza, sí nos preocupa, y a nivel de las nacionalidades y pueblos de acá, el tema de la explotación petrolera mismo, el tema de lo que no, los recursos del petróleo no se están invirtiendo para lo que es la protección y peor aún para defender los derechos humanos que se plantea en la Constitución Política de la República. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, lo que usted ha explicado es muy importante, son normas que deben las empresas grandes y pequeñas tener en este aspecto, pero también yo creo que desde el Estado ecuatoriano esas normas también deben hacer cumplir al momento de generarle, qué sé yo, un estatuto, una norma para que se genere tal o cual pequeña o grande empresa, y de acuerdo a lo que va a generarse o hacerse. Entonces yo creo que sí es importante, estos temas son importantes y deberíamos hacerlo, muchos debates, muchos análisis, porque no es, yo felicito a las expositoras, han sido concretas, muy han tratado de sintetizar al máximo, pero considero que hay muchas cosas todavía que no se ha planteado el día de hoy y quisiéramos ver la posibilidad de que se siga haciendo. Eso nomás, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Narcisa, por su intervención. Nosotros justamente estamos tomando nota y está la grabación de este espacio. No sé si Pauli o Carlos desean como comentar sobre la intervención de Narcisa. No, yo en realidad solo comentar porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Narcisa, entonces solamente decirle que sí, que efectivamente el tema del respeto a los derechos humanos
lógicamente involucra al pilar 1, el pilar 1, que es el de la responsabilidad del Estado a través de la normativa, de auditorías, de todo, es fundamental. No solamente, lógicamente, el ámbito privado en el pilar 2, sino que si esto no se armoniza, Estado, sociedad civil y lógicamente en la responsabilidad de las empresas, pues siempre va a haber un eje suelto y no se va a llegar a cumplir como los temas que Narcisa nos ha comentado, ¿no? Solo adherirme a lo que dijo Narcisa. Gracias, Pauli. No sé si Carlos desea agregar algo o acotar algo al comentario de Narcisa. Bueno, no. Vamos ahora con la siguiente intervención de la compañera Rocío Gaona y después vamos nuevamente con Narcisa que quiere, no, Narcisa ya bajó su manito. De Rocío, por favor. Sí, solo mi pregunta es preguntar acerca de si la grabación que comentan, ¿dónde estaría disponible? La grabación la vamos a enviar a los correos que justamente se llegó de donde se invitaron, y igual que las presentaciones va a estar el link. Perfecto, gracias. Gracias, Rocío. Como pregunta para las personas expositoras, igual Ismael Rins nos pregunta, ¿existe algún dato sobre el conocimiento que las altas direcciones de empresas, tanto grandes como pymes, poseen sobre debida diligencia? Por favor, Pauli, Carlos, su respuesta, por favor. La verdad, yo creo que no existe una medición, digamos, de cómo está el conocimiento de los directivos a nivel directivo en las empresas. En realidad, este tema en Ecuador es nuevo para las empresas. Hay mucha confusión sobre algunos temas. Se piensa que porque ya hay temas regulatorios de género, por ejemplo, ya esto es derechos humanos y no es así. Entonces, que yo sepa, no conozco. De mi experiencia, sí debo decir que más bien con mucha esperanza una apertura a poder explorar de mejor manera e implementar procesos de debida diligencia en las empresas. Creo que estos espacios ayudan un montón a cualquier tema de desinformación, más bien poderlo aclarar. Y esto es una realidad que yo creo que es súper importante, estos procesos de sensibilización para poder sumarnos todos, no importa que sea una pequeña empresa, una grande empresa, sociedad civil, todos sumarnos al respeto a los derechos humanos. Gracias, querida Pauli. No sé si Carlos tenga algún comentario o desea acotar algo a la pregunta que nos ha hecho Ismael. No tiene ningún comentario. Bueno, no tenemos otras preguntas en el chat. Sin embargo, igual quiero agradecer la participación de nuestras personas expositoras, tanto Pauli como Carlos, quienes de manera muy concisa nos han indicado cuál es la importancia de las pymes en este proceso de debida diligencia y cuáles son las herramientas que podrían aplicar para integrar estos procesos, ¿no? Hay que tener en cuenta que las pequeñas y grandes empresas son muy diferentes al tema de emprendedores, ¿no? De emprendedores pequeños. Entonces, sí creo importante que se pueda como aplicar estos temas, ir aprendiendo sobre la debida diligencia en derechos humanos. Estos espacios son justamente para eso. Efectivamente, hay muchos temas por tratar, hay muchos retos que todavía nos toca por cumplir, retos que tenemos que ir avanzando, ¿no? Paso a paso. Desde el Grupo de Derechos Humanos desde el Grupo de Empresas y Derechos Humanos de la FIO estamos justamente trabajando en eso, en un plan de trabajo a nivel anual que se podría hacer. Vamos a tener otros espacios justamente de conversación, de aprendizaje. Les invitamos también estos espacios.
Y con esto cierro la moderación del evento. Gaby, por favor. Muchas gracias, Pame. A nombre de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y del Grupo Temático de Empresas y Derechos Humanos de la FIO, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que participaron en este evento. De igual manera, agradecemos la presencia de Ismael Rins, secretario técnico de la FIO, que nos ha acompañado en esta jornada. A nuestras personas expertas, muchas gracias por su excelente presentación y claridad en el tema de empresas y derechos humanos. Esperamos que haya contribuido a cada una de las personas presentes para ampliar sus conocimientos en el tema. Finalmente, estamos compartiendo por el chat un enlace de una encuesta en la que agradeceremos nos ayuden llenando porque sus sugerencias nos ayudan a mejorar estos espacios. En este momento les comparto, por favor, si nos pueden ayudar llenando. De igual manera, si alguna de las personas que están aquí conectadas y no confirmaron previamente su participación, pueden dejarnos su correo electrónico en el chat para poderles hacer llegar las presentaciones también de este evento. Eh, eh, gracias a todas las personas por acompañarnos en este día y esperamos que tengan una excelente resto de jornada. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Gracias desde México a todos y a todas. Muchas gracias, saludos cordiales. Muy amable, gracias igualmente. Ariadne García, saludos. Saludos, Ariadne, muchas gracias por su participación. Gracias, hasta luego. Gracias.